Buenos días, mi queridísimo Sol, mi bella bombón, qué gusto saludarlos como cada mañana y recibir el pase de ustedes, por supuesto, inyectada de esa vibra positiva que nos regalan cada mañana. Estén muy atentos porque mientras ellos se retiran, les aviso que más adelante, desde algún sector de la comunidad, tendremos el reporte de la bombón y ya mismo se incorpora nuestro querido Sol. Hasta tanto, quiero contarles que el vicepresidente de la República, Otto Sonne-Holzner, respondió a la amenaza del dirigente indígena Leonidas Issa sobre la posibilidad de aplicarle la justicia indígena y aseguró que a pesar de eso, continuará visitando las comunidades. Veamos. No tiene sentido. Caldeado se muestra el ambiente político. Por un lado, el dirigente indígena Leonidas Issa amenazando al vicepresidente de la República, Otto Sonne-Holzner, por visitar las comunidades indígenas. Al vicepresidente de la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea o en donde sea que le han hecho justicia indígena. El segundo mandatario prefiere ser cauto, sin limitar su gestión. No vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Lo único que iba a hacer es trabajar. Desde que empecé el recorrido del país, no he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montubias, afros, de todo el Ecuador, que quieren dialogar, que quieren escuchar al vicepresidente, que quieren escuchar la verdad. Por otro lado, el alto mando militar, dispuesto a evitar que se repitan los hechos violentos de octubre. Eso sí, respaldados en lo que establece el mandato constitucional. Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas no lo van a permitir. Que se repitan azonadas que atenten contra la paz. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al parecer, queriendo encender aún más del fuego. Nosotros no vamos a amenazar, nosotros actuamos. Y eso le ha sido frontal con nuestras acciones. Y si el presidente de la República y el comandante general de las Fuerzas Armadas quiere que, o está buscando que pase como está pasando en Bolivia, no. Una balacera desde helicóptero, si quiere que pase eso, es voluntad de ellos. Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo del Ejército y actual asambleísta parlamentario, se muestra radical. Ahora más que nunca, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la institucionalidad del país tiene que tomar la iniciativa. No puede estar a la defensiva de estos grupos violentos que han causado un inmenso daño al Ecuador. El analista político León Espinosa se inclina por tratar de bajar los ánimos. Creo que los puntos esenciales estarían sometidos a una aprobación y habría que limar ciertas divergencias en ese proyecto económico para tratar de consolidar una economía y una convivencia mucho más armónica, ¿no? Informó Héctor Romero. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4 minutos en la mañana y ya se incorpora José Luis Arévalo, nuestro querido Sol, con mucha más información. José Luis. Muchísimas gracias, Luisa. Ratificarte el buenos días a ti y a todos nuestros amables televidentes. Seguimos con más información. Atención, fueron calificados a trámite 2 juicios políticos en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones frente a la crisis carcelaria y uso indebido de bienes públicos por el escándalo del helicóptero policial. Tenemos los detalles en la siguiente nota periodística. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, deberá enfrentar a la Asamblea Nacional por 2 peticiones de juicio político, cuyo trámite inicia luego de la calificación del Consejo de Administración Legislativa, en donde 4 de sus 7 miembros dieron el visto bueno. Ellos fueron Patricio Donoso, Ana Belén Marín, Rina Campaña y Cristina Reyes, mientras que el presidente César Litardo y los asambleístas César Solórzano y Carlos Cambala se abstuvieron en la votación. Ha sorprendido un poco las abstenciones, puesto que nuestra función no es dar valoraciones ni políticas ni subjetivas, sino verificar si se cumplen o no los requisitos para admitir a trámite los juicios políticos, en este caso contra esta funcionaria. Y una vez calificadas, ambas solicitudes de juicio político pasarán a la Comisión de Fiscalización, en donde se adelantó que para el tratamiento serán unificadas.
Nosotros creemos que es totalmente procedente unificar los dos procesos de enjuiciamiento político. Este jueves, la comisión conocerá las peticiones y aprobará el cronograma de trabajo de 20 días para realizar el informe que pasará al Pleno. Lo que hay que determinar en el camino es justamente los tiempos para que se puedan procesar adecuadamente todas las pruebas de cargo y descargo. El primer pedido de juicio político fue interpuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez el pasado mes de agosto, en medio del escándalo por el uso personal que habría dado la ministra Romo a un helicóptero de la policía. En esta solicitud también se la responsabiliza por la crisis carcelaria y la inseguridad del país. Luego, el bloque correísta en voz de la asambleísta Mapola Naranjo interpuso otro pedido contra Romo, señalando también la crisis carcelaria como una de las causales principales. Romo, por su lado, ha dicho que se defenderá en la legislatura. Eso es parte de lo que los funcionarios públicos estamos sujetos, que es a fiscalización. Con mucho gusto iré a la asamblea. Informó Carolina Basante. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y mientras aquello ocurre en lo político, quiero contarte también que en lo económico el tiempo se acorta para la Asamblea y el tratamiento y debate de la reforma tributaria. ¿Qué pasará con el futuro económico del Ecuador si esta reforma tributaria pasa por el Ministerio de la Ley o si consigue los 70 votos para ser archivada? Tendremos el análisis con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas del Ecuador. Esta entrevista que ustedes no pueden perderse y luego de la pausa, José Luis. Así es, ya regresamos con más información, entrevistas también aquí en la noticia Primera Emisión. Ya venimos. Televidentes, el tiempo juega en contra para el tratamiento y debate de la reforma tributaria en el seno de la Asamblea Nacional. Una propuesta que, sin embargo, genera reacciones encontradas. El Frente Popular, por ejemplo, anuncia movilizaciones por su contenido, el cual definitivamente no terminan de aceptar. Para el análisis hemos invitado esta mañana al economista Fausto Ortiz en su calidad de ex ministro de Finanzas. Qué gusto que nos acompañe, economista, buenos días y bienvenido. ¿Cuál es el problema con esta ley de crecimiento económico? ¿Por qué es que no termina de convencer ni a los actores políticos, ni a los actores sociales, ni a los actores productivos? Sí, gracias por la entrevista, Luisa, buenos días. Primero, partamos del nombre, ¿no? ¿Qué crecimiento económico puede buscar una ley que lo que hace es subir impuestos? Por lo tanto, ahí hay una inconsistencia importante. Quizás es una ley recaudatoria y es claro que el gobierno necesita recursos para financiar el déficit fiscal, recursos para poder compensar lo que no alcanzó el gobierno a recaudar vía incremento de los combustibles o vía el aumento del IVA que tampoco lo pudo plantear. Economista, ¿qué necesita entonces esta propuesta del Ejecutivo para no solamente recaudar recursos que necesita para atender áreas vulnerables y sensibles, sino también para propender al crecimiento económico? ¿Qué le falta? Sí, lo que pasa es que para llegar al crecimiento económico, primero que estamos dando los pasos del ajuste. ¿Ya? El periodo pasado tenemos un déficit fiscal que en promedio era 5.000 millones de dólares por año. Este año 2019, el anterior y el próximo, el déficit fiscal va a estar más pequeño, va a ser 3.500 millones en promedio. Por lo tanto, estamos en esa ruta del ajuste. Después del ajuste vendrá el momento del crecimiento económico que nos va a tomar quizás por ahí unos 2 o 3 años más. Y en ese camino hay que ir creando buenas condiciones. El gobierno dice, vamos a recaudar plata, el sector privado dice, está bien, pero pon también de tu parte, haz el recorte en el gasto corriente que tienes que hacerlo. ¿Y no se lo está haciendo? Y no se está haciendo recorte en el gasto corriente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ha hecho en materia de recorte de gasto corriente y qué falta por hacer? ¿O no hemos hecho nada? El plan original que se presentó este año en el mes de marzo era hacer un recorte de 500 millones de dólares en el gasto de personal, que en vez de que sean 9.800 millones, que termine en 9.300. ¿Cuánto es lo que se ha recortado en los primeros 10 meses del año? Algo así como unos 100, 110 millones de dólares. O sea, falta todavía el recorte. Para el año siguiente el gobierno habla de que va a recortar 455 millones, pero está sumando los 100 millones de este año. Por lo tanto, el recorte en el año siguiente es 350 millones. Es importante, es interesante, está muy bien que el gobierno haga el recorte y es difícil lograr que caiga el gasto corriente. Al menos el gobierno ha logrado que lo que ha subido el tema del gasto corriente hasta ahora está plano y ligeramente caído. Pero hace falta un poco más de esfuerzo. ¿Qué haría usted? Sí, en la ruta del mejorar condiciones financieras, por ejemplo, la Reserva Internacional está realmente baja.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene unas inversiones que han logrado hacer con el Banco Central hace algún tiempo y no le paga todavía, porque todavía no vence. Yo creo que el gobierno hubiera podido tomar unas 2.000 o 3.000 millones de dólares de deuda y decir al Banco Central, dame mis bonos, te los recompro, extinguimos esos bonos, no aumenta el endeudamiento y la Reserva Internacional se incrementa. Y en cuanto al recorte del gasto corriente, si usted fuese el ministro de Finanzas, ¿qué haría usted? Trataría de identificar dónde hay más espacio de recortar el gasto corriente. ¿Y dónde hay, desde lo que puede ver a grosso modo en este momento? Sí, el gran mensaje es que el 80% del gasto corriente se concentra en salud, educación, Fuerzas Armadas. Y ahí como que la gente dice, ahí no hay espacio para recortar. Yo creo que inclusive en esos sectores debe haber espacio para recortar. ¿Y cómo hacerlo sin afectar a aquellos sectores que son esenciales en un país? La educación, la salud y la seguridad. Sí. Es que si que ahí hay exceso de personal, gente que no está cumpliendo su función, que gente que está llenando un puesto solamente, entonces a esa persona habrá que removerla aunque sea de ese sector. Y en el resto del sector, en el otro 20% del resto de la economía, también hay que ir buscando qué personas están cumpliendo un doble función, qué personas están trabajando de tiempo incompleto. El gobierno estaba dando una buena señal diciendo, bueno, vamos a recortar el tiempo de las vacaciones de 30 días del sector público a 15. ¿Y eso qué implica? Implicaría que si no tengo que estar buscando contratar gente para reemplazar esos 30 días, sino menos tiempo. Y hay que ir buscando alternativas en el lado del gasto corriente. No obstante, aquello de reducir o sacar a aquellas personas que de pronto no están justificando su papel o su función en cualquiera de estos sectores, como la salud, como la educación o como el tema de la seguridad, equivale automáticamente a que van a pasar a engrosar las filas de los desempleados. Es decir, solucionamos una cosa pero creamos otro problema. Claro, el tema ¿Cómo es enfrentarlo? ¿A quién le toca? Al sector privado le va a tocar seguir en la tarea de recortar tiendas, recortar gente, o le toca ya al sector público. Es decir, ya el sector privado ha aguantado un poco la caña en los últimos tiempos y creo que el sector privado necesita un alto a esa situación y le toca al sector público. Y para después estar en ese rotar de crisis. ¿Y qué hacemos con esos desempleados del sector público, del sector educativo, del sector de la salud, de la educación y de la seguridad? La gente que sale del sector público no sale sin nada en las manos. Saldrá con una liquidación que el gobierno podrá conseguir financiamiento para lograr. Y podrá ver de qué manera se pueden incorporar al sector productivo, de qué manera se les arma un programa para poder recibirlos en el sector privado, para poder los que tengan vocación de emprendimiento ir hacia allá. Es decir, hay que trabajarlo, hay que empezar a buscar una solución. Al menos también uno podría decir, mira, el sueldo del sector público es más alto que el sector privado. Ya. Entonces pensemos que el nuevo empleado que contrate el sector público, entonces vaya con otras condiciones financieras. Economista, si esta propuesta de reforma tributaria denominada Ley de Crecimiento Económico no llegase a conseguir los votos para su archivo en virtud de que está siendo tan cuestionada y que según manifiestan es muy poco aquello que se puede rescatar de positivo de ella, no lo digo yo, lo han dicho algunos de los expositores aquí en este espacio informativo y en otros, ¿cuál va a ser la suerte o el destino económico del Ecuador si esta pasa por el Ministerio de la Ley tal como está? ¿Vamos a lograr ese ansiado crecimiento económico o no? Pareciera que hay consenso de que no puede pasar por el Ministerio de la Ley. Hay una reforma que se está discutiendo, un texto que está excluyendo la parte monetaria para decir, mira, ahí en la parte monetaria es donde más dudas existen, la parte del manejo del Banco Central, si necesita o no necesita el control de la super de bancos. Esa parte parece que hay consenso de dejarla a un lado, que el gobierno luego la vuelva a incorporar para discutirla con más amplitud. Y entonces, la otra opción es que el gobierno, no creo que el gobierno pueda pensar en sacarla. Hay la posibilidad también del archivo, pero supongamos que por un momento que la ruta del archivo. Entonces, ¿cuánto le pega al gobierno? Sí, le pega al gobierno 700 millones de dólares. ¿Eso es suficiente para complicarle la vida al gobierno en el 2020? Mi respuesta es que no. Si uno mira y observa el presupuesto del Estado, hay espacios para hacer recortes para poder compensar esos 700 millones que dejaría de recibir por los tributos. Hay espacio para que el gobierno logre conversar con el sector privado y poder dinamizar. ¿De qué manera? Porque ya no va a haber la eliminación del subsidio, lo van a focalizar. Sí, el subsidio de la gasolina para este año era 4.200 millones de dólares. Terminó en unos 2.500, que es importante la reducción del subsidio entre dos cosas. Uno, la subida de la super y la extra, y dos, la caída del precio internacional del petróleo.
están planteando para el año 2020 un subsidio del tamaño de 1.900 millones de dólares, que es realmente bueno para el país, porque ya es al menos más bajo que el déficit fiscal. Habrá que ver qué pasa en todo caso en la Asamblea y si es que la propuesta pasa o no por el Ministerio de la Ley, o se la divide y se aprueba una parte o se la archiva. Más allá de esas posibilidades, perspectivas económicas para el 2020, ¿cómo visualiza al Ecuador? Sí, estamos en un momento de ajuste donde no hay crecimiento económico. Este es el cuarto año que tenemos un crecimiento económico en promedio por debajo del crecimiento poblacional. En la medida que el gobierno no encuentre forma de controlar su gasto y pasar un mensaje positivo del sector empresarial, nos tocarán por lo menos 2 o 3 años iguales. ¿Cuánto ayuda esta conflictividad en lo político, esta agudeza en mensajes que creo que lejos de procurar ese clima de paz, producen tensión? No sabemos lo que pueda pasar en el escenario de que se produjeran, Dios no permita, nuevas movilizaciones. Sería eso un desastre para el país, toda vez que ya estamos observando lo que pasa en Chile. Una situación compleja que no se visualiza una solución en el corto plazo, más allá de una constituyente o más allá de una dimisión del presidente de la República que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que habrá que chequear acá es tratar de comunicarse bien con la población, con los sectores que se sientan afectados, para tratar de, si pasa la ley, decir dónde está pegando la ley y qué puede tomar correctivos para evitar que se vuelva a encender una situación que es nefasta para el país. Muchísimas gracias por su presencia y por sus valiosos criterios vertidos esta mañana. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, quien es en claro en indicar, al resumir la entrevista, que es importantísimo, más allá de lo que ocurra con la propuesta en la Asamblea, cómo se lo comunica a efectos de evitar que un mensaje distorsionado que no llegue correctamente a los sectores sociales pueda volver a encender, Dios no permita, la mecha de la violencia y las protestas en el país. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión. Padres de una menor de 16 años de edad denunciaron su desaparición. Y más adelante en La Noticia, en la comunidad, ciudadanos se quejan por multas emitidas tras la implementación de controles de velocidad en Babahoyo. 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29. Amigos, gracias por seguir en sintonía de La Noticia, primera emisión. José Luis, ¿qué te parece si pedimos a nuestro productor Walter García nos ponga en pantalla imágenes que dan cuenta de un asalto? Gracias a nuestros televidentes que a diario nos envían y nos remiten estas imágenes grabadas con sus dispositivos celulares. Muy bien, esto es en una gasolinera. Mira, ahí está el hombre que está en la parte inferior de sus pantallas tratando de abrir el vehículo, ¿no? Ahí forcejea y va hacia el otro, ¿no? Donde va, me imagino que con algún compinche, ¿no? Pudiera ser, o tal vez alguien que se olvidó de dejar el carro. Mira con qué facilidad, ¿no? Ahí está, primero hable, me imagino que está acá está el amigo, ahí guarda las cosas y ahora sí. Se fue. O sea, no andan en motocicleta, como la buena mayoría de estos pillastres. Estos andan en carro. Mira, primero forcejea. Con vidrios oscuros, ¿te das cuenta? Claro, me parece que es un gancho, ¿no? El que Así está ahí. es. Y o una bella. Una bella. Ajá. Y ahí están los seguros, ¡pam! Se sueltan, se hace el desentendido, como que está regresando para que disimule el asunto. Ahí le va y le dice a su compinche que ya está ahí, abrió el carro y que ya va a llevar el botín. Claro que sí, mira tú, ahí va atrás, ya vio hace rato el portafolio. Por eso siempre hay que estar uno revisando. Y no solamente es un portafolio, se ve que es un portafolio y una cartera. Una cartera, ¿no? Sí, así es. Por eso lo recomendable, mi querida Luisa, cuando te bajes del vehículo es tratar de no dejar bolsos, no dejar carteras, Por no supuesto. dejar... Hay gente que deja portafolio, dice, no, entro y salgo. Pero ahí están los pillos. Lamentablemente en un abrir y en un cerrar de ojos, este delincuente
se llevó el maletín y la cartera y salió muy fresco, orondo y lirondo como que si nada hubiese sucedido. Dice, y ahora que está en los meses ya donde hay mucha fiesta, muchas reuniones, mucho movimiento, Así pues es. indudablemente la recomendación es no dejar nada dentro de su vehículo. Bueno, ¿con qué seguimos, mi querido José Luis? Muy bien, vamos a seguir con mucha información porque un caso nuevo de secuestro extorsivo se registró esta madrugada en la ciudad de Guayaquil. Tenemos todos los detalles a continuación. No contentos con robarle el carro, los delincuentes también se le llevaron los zapatos. El taxista informal descalzo llegó hasta la fiscalía para denunciar un secuestro extorsivo. Señala que todo empezó mientras realizaba una carrera a una pareja. Al llegar a la entrada del Trinipuerto, me hacen que pare ahí, que se quedaban. Al momento que se están bajando, vienen 3 más y se me suben. Y ahí me atracaron, y ahí me cogieron, me tiraron para atrás, me golpearon, me tiraron para atrás, al asiento de atrás, y me pisaron la cabeza y me tiraron al piso del carro. Luego de ser agredido, los delincuentes lo lanzaron a un barranco junto a la vía perimetral, diagonal al Panteón Metropolitano, en el noroeste de la urbe. La víctima asegura que uno de los 5 malhechores tenía acento extranjero. Me pegaron puñetes en la espalda, en el estómago, para que me agachara y que no hablara, Y ahí ya cogieron y se fueron. Ahí tuve que caminar y a un oficial cercano que está ahí en Rutas del Sol, a poner para que me ayudaran, porque se me dieron el carro. Entonces ya viene acá al modelo para poner la denuncia, para ver qué se puede hacer. El hombre llevaba 8 años trabajando como taxista informal y aquella era su única fuente de ingresos. Informó Jorge Salazar. Y esta madrugada fue desarticulada una organización narcodelictiva que operaba en las provincias de Guayas y Loja. Durante los allanamientos fueron detenidas más de 10 personas. Veamos a continuación el informe. Doce personas fueron detenidas durante el operativo Dinastía. Para el efecto, se realizaron 14 allanamientos, 9 en Guayaquil y 5 en Macará. Se están realizando la explotación de sitio, explotación de documentos que vinculan a esta organización que estaba dedicada al microtráfico en la ciudad de Guayaquil, específicamente en los distritos Sur, Esteros, Suburbio y Portete. Las personas aprehendidas, entre las que figuran 6 mujeres, traían la droga desde Perú para finalmente distribuirla en diferentes sectores del sur del puerto principal. Hay detenidos que están siendo trasladados desde la ciudad de Loja acá a la ciudad de Guayaquil, en donde se va a llevar la audiencia, por cuanto la investigación previa fue abierta el año pasado, en el mes de diciembre, y se ha continuado aproximadamente por 10 meses la investigación. La operación estuvo a cargo de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía. Informó Jorge Salazar. Y ahora queremos contarles que una mujer denunció a su ex conviviente, a quien acusa de haberle robado dinero, esto en la ciudad de Guayaquil. El hombre llegó esposado por la policía a la Fiscalía de Flagrancia y gritaba que era inocente. Yo quiero poner una denuncia, un policía me ahogó, me puso una gorra en Sauce 9, me ahogó, no sé, me sacaron de una casa, me enterraron a Juan Pucheto, me pusieron una piñeta y me quiso robar un policía, yo lo conozco. Lograron agarrarlo después de algunas horas del robo. Tras un patrullaje policial, el sujeto no pudo escapar y las evidencias lo delataron. En el momento de realizarle un registro, al ciudadano se le encuentra una cantidad de dinero, misma que había sido sustraída en horas de la madrugada de la ciudad. La víctima del robo, su expareja desde hace 4 años, dijo que este individuo le alzó la voz y que su tonalidad era extraña. Con el pretexto de querer sacar al perro a pasear, le pidió que abra la puerta y ella aceptó. Y de ahí cogió y se metió, abrió la segunda puerta y entró a la casa del segundo piso. Aparentemente se encuentra bajo sustancias estupefacientes, introducido alcohol en el interior del cuerpo. No alega nada, el señor se encuentra en estado de ebriedad. El robo ocurrió en el norte de Guayaquil, en la ciudadela Colinas de la Alborada, aproximadamente a las 8 de la noche de este martes. Sin embargo, el sujeto fue agarrado más adelante, en Sauces 9,
fuera de la casa de un amigo la mañana de este miércoles, donde estaba libando. Me fue empujando y sin querer pegando, no sé, en el brazo. Y desde la 1 de la mañana estuve aquí en la fiscalía y ya terminé de poner la denuncia y de ahí estuve dando vuelta con la policía hasta que lo llegaron a agarrar a las 8 de la mañana. Al percatarse de que se había llevado el dinero en efectivo, la mujer dio aviso de inmediato a la policía. Que si cualquier cosa que me pase a mí, los únicos culpables van a ser esas personas y la familia del apresado. Porque siempre vivo amenazada de toda la familia de ellos y siempre me quieren alzar la mano. Una vez en las instalaciones de flagrancia, los gendarmes indicaron que el aprendido los había agredido. Es verdad, el ciudadano al momento de que le trasladamos hasta la fiscalía, el ciudadano de una manera alevosa y altanera, si el ciudadano nos procede a agredir al momento de su aprehensión. Así mismo, por lo tanto, se está tomando el respectivo procedimiento. Y en medio de sus gritos fue dejado en prisión para investigaciones, informó Adriana Méndez. Quiero poner un anuncio, un policía me habló. Mira tú. Bueno, vamos a ver qué dicen las investigaciones en todo caso. Tenemos más información. Delincuentes se llevaron un vehículo en las calles Alejo Lascano y Rumichaca, esto en el centro de Guayaquil. La víctima indica que lo dejó estacionado afuera de un departamento y cuando salió ya no estaba. Añade que aún lo está pagando. Veamos. Es una zona conocida por reparar vehículos averiados. La joven mujer dueña de este carro de placas RCE 831, color blanco, está angustiada. Ve que al carro ha estado ahí, pues horas de horas tal vez botado ahí, lo han estudiado al carro que ha estado botado y tal. Pues esto ha llegado y como Pedro y se lo han llevado. Su padre nos cuenta que ella reunió todos sus ahorros para comprarlo, pero aún paga las cuotas del vehículo, es decir, la deuda continúa por casi 3 años. Ella se endeudó para comprar el carro. ¿De pronto tienen alguna sospecha? La verdad, hasta ahorita no. En el sitio, los trabajadores están conscientes de que es un sector conflictivo, sobre todo por las noches, cuando los delincuentes aprovechan la oscuridad para cometer sus fechorías. Si de noche ya uno ya no trabaja por eso mismo. Pues vienen de otros lados, sí. Carro, moto, todo. Vienen, te ponen llévatela. No hay más que decirle, llévatela. A las 11:40 de la noche ella dejó el carro parqueado. Volvió a las 4 de la mañana. Ya no estaba el carro. Los documentos del automotor se fueron con él. Los dueños han denunciado el caso y ahora esperan que las autoridades les ayuden a encontrarlo. Por el momento no tienen rastro alguno. ¿Alguien sabe del carro? ¿Alguien lo ve por ahí que está botado en algún sector que de favor lo haga saber? Informó Adriana Méndez. Y agentes de la Policía Judicial lograron recuperar un vehículo reportado como robado hace 6 meses. El automotor fue localizado durante un operativo desarrollado en el Cantón Daule, provincia del Guayas. Veamos. El robo se produjo el pasado 18 de mayo en las calles de Bálsamos y Víctor Emilio Estrada, pleno corazón de Urdesa en la ciudad de Guayaquil. El automotor permanecía parqueado cuando fue sustraído. Mi hija estaba en una atención médica odontológica y tipo mediodía, a lo que salió como 1:15 de la tarde, y el carro ya no estaba. Agentes de la Policía Judicial emprendieron las respectivas indagaciones hasta lograr identificar el automotor mientras se encontraba en poder de otras personas. Ellos circulaban en la parroquia El Laurel del Cantón Daule. Sí, estaba plaqueteado, según me supo informar el agente investigador de la Policía Judicial, y inmediatamente se procedió a la detención de 2 ciudadanos, los cuales han sido puestos en conocimiento del juez de flagrancia, en este caso la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Daule. Los 2 ocupantes del automotor fueron detenidos para las investigaciones respectivas. Uno de ellos ya registra antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Es el delito de receptación estipulado en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va de 6 meses a 2 años de privación de libertad. Informó José Morales. Y clausuran cerca de 20 bares en el sector del barrio Las Peñas en Guayaquil. Según las autoridades, los locales no contaban con la documentación en regla para funcionar.
Los dueños de distintos bares en el barrio Las Peñas se dieron cuenta que de pronto sus negocios estaban clausurados. Y es que un operativo por parte del municipio se ejecutó en el lugar. Inmediatamente buscaban respuestas ante estas acciones. Nos enteramos que el municipio vino a hacer una clausura masiva. Hubo una ordenanza municipal en la cual el alcalde Jaime Nebot, en su tiempo, ordenó que todos hagan inversiones a cada uno de los bares. Y cada uno de los bares tiene inversión. Dicen que esta situación les produce un perjuicio económico y que la prohibición de funcionar les genera pérdidas. Han sido clausurados 22, 4 están abiertos. Nosotros consideramos una injusticia porque los 4 locales que están abiertos son discotecas, que las ordenanzas no lo permiten. Además de eso tienen enganchadores, que tampoco es permitido. El director del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil dio detalles de los operativos que se han ejecutado en el barrio Las Peñas. Sus mismos propietarios en su momento hablaron con el señor alcalde de la época y se fueron transformando de restaurantes a bares, cosa que estaba dentro de los parámetros normales. Con el pasar del tiempo, muchos de estos restaurantes se convirtieron en bares y unos inclusive fueron más allá y se convirtieron en discotecas. Cuando eso ocurrió hace aproximadamente 2 años, nosotros hicimos una clausura masiva y depuramos aquello. Y que luego de que la documentación esté en regla, podrían funcionar bajo los parámetros de la ley. Durante todo este tiempo han permanecido con actas de compromiso para portarse bien, para no degenerar en actos de violencia, en actos de escándalos, en actos de vandalismo, que no se conviertan en discoteca. Lamentablemente, de los controles que hemos tenido, esta situación proliferó, desbordó, y tomamos la decisión de clausurar exclusivamente a todos los que no tenían permiso. Es decir, se clausuraron 21 bares. Informó Julio César Saona. Y ahora queremos informarles que detienen a 3 sujetos acusados de dedicarse al cultivo de marihuana en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Dichas plantaciones fueron halladas tras un operativo ejecutado por la policía. Los detalles aquí con nuestro compañero Carlos Julio Gurumé. Fue en medio de una plantación de cacao, donde permanecían sembradas 73 plantas de marihuana. El hecho se dio en la zona de Guayjas, de la parroquia rural del cantón Santa Ana, provincia de Manabí. El personal del servicio preventivo y personal motorizado de la Policía Nacional efectuaron un operativo en la zona. Allí se percataron que un ciudadano caminaba con una planta en la mano. Nos percatamos que un señor se encontraba caminando con una planta que aparentaba ser marihuana. Al ver nuestra presencia, el señor arrojó la planta y ingresó en precipitada carrera, por lo que nosotros procedimos a neutralizar a la persona. Al realizar un registro del terreno, se encontraron con las plantas de marihuana y en una cabaña construida se localizó 9 fundas plásticas que contenían la droga, además de 4 cartuchos de carabina. Después empezamos a explorar el área, encontramos algunos cultivos, aparentemente marihuana, y luego avanzaron familiares al sector y quisieron borrar lo que son las evidencias y procedimos también a la aprehensión. Aquí se detuvo a 3 personas, todos integrantes de una misma familia. Los gendarmes dieron aviso a especialistas de antinarcóticos, criminalística y a los agentes de la Fiscalía de Manabí, quienes efectuaron la diligencia respectiva. Ellos serían juzgados según las autoridades por el delito de siembra, cultivo y procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización, informó Carlos Julio Gurumé. Más adelante en la noticia en la comunidad, ciudadanos se quejan por multas emitidas tras la implementación de controles de velocidad en Babahoyo. Con 49 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión. José Luis. Muy bien, vamos con más información y ahora les contamos que 4 pescadores que regresaban de su faena en alta mar se salvaron de morir cuando el fuerte oleaje viró su embarcación, cuyo motor se había apagado. El hecho ocurrió frente a la Chocolatera en el cantón Salinas. Los hombres se aferraron a una poma de combustible hasta que fueron rescatados.
4 pescadores se salvaron de morir cuando la embarcación en la que navegaban se viró cerca al sector La Chocolatera en el cantón Salinas. El fuerte oleaje los dejó a la deriva. 3 de ellos pudieron agarrarse de una poma para poder flotar. Y se apagó el motor, ahí nos anclamos, pero como el mar es bravo ahí, nos rompió el cabo y nos quedamos al garete. Y vino otra bravazón y nos vio una ola y nos viró. Y yo le dije, muchachos, vamos varando despacio. Y ahí nos fuimos los 3 en la pompa. Y llegaron 3 tumbos que a todos 3 los apartó. Ñaño, ven a ver que me ahogo. Y el otro pana, así. El cuarto navegante nadó hasta la orilla. Fueron momentos de desesperación. Chava que gritaba, pero no sé dónde estaba. Hasta que nosotros varamos, a la media hora él llegó solito. Los peces, producto del trabajo en alta mar, quedaron regados en la orilla. Asimismo, como evidencia, la embarcación quedó anclada en la playa. Gracias a Dios volví a nacer en esta vida. Elementos de la Marina les brindaron auxilio inmediato y los llevaron hasta una casa de salud para hacerles una valoración médica. Después los pescadores fueron llevados a sus respectivos domicilios. Pues dice que llegaron bien, contentos. Estamos contentos, que gracias a Dios no ha pasado nada. Gracias a Dios que han vuelto. El representante de la Capitanía del Puerto de Salinas hace un llamado a las embarcaciones que salen a pescar para que tomen las precauciones adecuadas a fin de brindar la ayuda inmediata en estos casos. Son cosas que se dan para recapacitar a futuro, para que el sector pesquero tome y consideren estas medidas de seguridad a futuro, y que por eso es tan necesario las medidas de comunicación, las balsas salvavidas, los chalecos. Una vivencia más para los pescadores que seguramente no olvidarán jamás. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Padres de una menor de 16 años de edad denunciaron su desaparición. La joven se habría ido con un sujeto quien decía ser pastor de una iglesia evangélica a la cual ellos acudían, esto en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Carlos Urumendi nos tiene la nota informativa. Todos no son malos, pero... Luis Pérez llora al saber que su hija de 16 años no aparece. Su desaparición se dio el pasado 6 de noviembre, en horas de la mañana, justo cuando todos habían salido y la chica quedó en casa. Alison Pérez Vargas habría abandonado su hogar ubicado en la 20 Cristóbal Colón, en el suburbio de Guayaquil, en compañía de un pastor de la iglesia Senderos de Dios, a la cual ellos acudían en familia. Me la tiene rodando a la niña. La niña no le faltaba nada aquí. Tengo 4 niñitas más, entonces no le ha faltado nada. Lo que pasa es que este tipo está acostumbrado de hacerle daño a todas las niñas. Su madre nos cuenta que hace 10 meses el sujeto llegó al templo, se robó el cariño y respeto de todos, pero nunca se imaginaron que iba a conquistar a la pequeña y llevársela. La niña iba a la iglesia, pero parecía que la niña ha estado chateándose con el señor que estaba aquí. Este señor me mordió la mano, le dimos confianza, abusó de nuestra confianza, se me llevó a mi hija. Los padres se han comunicado vía celular por varias ocasiones con la menor y solo les ha dicho que está bien y que no se preocupen por ella. La familia junto a amigos del barrio han procedido a pegar hojas en los postes de alumbrado público. Puse la denuncia y todo y el tipo me la tenía, dice, por allá por Puná, ahora porque la rastreamos y ahora dice que está por Machala. Ellos tomen las cartas correspondientes que tengan, pero que por favor me traigan a mi hija, que me devuelvan a mi hija. Porque mi hija tiene 16 años, ella no es una señora, ella es una niña. Si usted conoce el paradero de Alison Pérez Vargas, comuníquese con sus padres al 099-787-4030. Están desesperados, solo quieren que vuelva a casa, su familia la extraña. Informó Carlos Julio Gurubendi. 7 de la mañana con 54 minutos. Seguimos con más información. Así es, en Chile el presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas y llamó a un acuerdo para una nueva constitución cuando se cumplen 26 días de protesta en contra de su régimen. La ampliación de esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Sebastián Piñera habló sobre 3 ejes fundamentales que necesita Chile en estos momentos de tensión. Desde el Palacio de la Moneda informó a la ciudadanía. Primero,
un acuerdo por la paz y contra la violencia. Segundo, un acuerdo por la justicia. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución. No obstante, esta propuesta no implica la conformación de una asamblea constituyente, uno de los pedidos de quienes han salido a las calles. Así se cumplen 26 días de protestas contra el régimen de Piñera, que comenzaron por el aumento del precio en el metro de Santiago, pero luego dieron lugar a expresar otras demandas sociales más profundas. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón. El presidente de México, Manuel López Obrador, explicó que su gobierno cumplió con un deber político y moral al darle asilo a Evo Morales. Además, puntualizó: él debe de sentirse en México como en su casa. Y desde tierra azteca, Evo propuso un cambio en la OEA. No está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. De su lado, Yanine Áñez gobernará sola, pues en esta etapa de transición que vive el país no se requiere un acompañante. Ella se comprometió a fortalecer a la policía boliviana. Vamos a España, donde la institución del orden desmanteló una imprenta clandestina en la ciudad de Huelva, evitando la distribución de más de 250.000 euros en billetes falsos que iban a ser distribuidos en el mismo país y en Portugal. En la operación conjunta trabajó la Europol y se detuvo a 6 personas. Venecia afronta la segunda marea más alta de su historia desde que comenzaron los registros, según el Centro de Previsión de Mareas de la ciudad italiana. El nivel de agua alcanzó los 187 centímetros en su punto máximo. Este hecho deja 2 personas fallecidas. En Estados Unidos, un regulador federal inició una investigación contra Google por su proyecto de recopilación de datos de salud de millones de ciudadanos estadounidenses, sin autorización de médicos y pacientes. El programa es fruto de la alianza del gigante informático con la segunda compañía de salud más grande del país, informó Adriana Peralta. Muy bien, y vamos con las 5 noticias más importantes de este día. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhöfner, respondió a la amenaza del dirigente indígena Leonidas Issa sobre la posibilidad de aplicar la justicia indígena. Aseguró que a pesar de eso, continuará visitando las comunidades. Detienen a un sujeto acusado de presunto delito de pornografía infantil en el sector del Guasmo Sur en Guayaquil. Aparentemente sería el encargado de la producción, almacenamiento y venta de videos y fotografías. Capturan a 3 presuntos microtraficantes de droga durante el operativo Victoria 374, ejecutado por la policía en los cantores de Pauta y Gualaceo en la provincia de La Suay. 33.000 dosis de cocaína fueron retirados del mercado. Clausuran cerca de 20 bares en el sector del barrio Las Peñas en Guayaquil. Según las autoridades, los locales no contaban con la documentación en regla para funcionar. Y padres de una menor de 16 años de edad denunciaron su desaparición. La joven se habría ido con un sujeto quien decía ser pastor de una iglesia evangélica a la cual ellos acudían, esto en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Con esto, Luisa y amables televidentes, estamos poniendo punto final a la noticia Primera Emisión. Así es, pero los invitamos a seguir en la sintonía de RTS, pues enseguida viene la noticia en la comunidad. Que tengan un increíble día, especialmente para ti, mi Sol. Muchísimas gracias, Luisa, también para ti. Ya se viene la noticia en la comunidad con el tío Hugo y la Bomboncito Vázquez.